Me acordé de algunos personajes que son como, parecieran extras, pero Dios hace cosas maravillosas con personas que no van necesariamente en la línea, en primera línea, como le llamaban últimamente algunos. Quiero que abramos Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, aparece la historia de un hombre, obviamente muy valeroso, importante, un general de ejército, pero que tiene un terrible y tremendo problema. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Ya lo tiene, ¿verdad? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, está hablando del rey, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel, a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, este pasaje nos habla obviamente primero de un tremendo hombre de Dios. Yo me nacía esta pregunta: ¿qué preferiría uno ser? ¿Le gustaría ser general o prefería ser una nana? Es una pregunta a lo mejor rara, porque cualquiera diría, bueno, seguro que un general gana mucho más dinero, es una posición mucho más acomodada, es un lugar de prestigio, él está muy bien considerado con el rey de Siria, lo tiene muy en alta estima porque es un hombre importante, ha llevado a las tropas de su ejército a la victoria en muchas ocasiones, por lo tanto no es un hombre cualquiera, es un hombre realmente importante que tiene un significado dentro del pueblo, es un personaje. El general del ejército es un personaje siempre, pero sin embargo dice la palabra que aunque era valeroso en extremo, tenía un problema que era leproso. Y esto ya es terrible ya. Porque yo creo que, mire, cuando uno tiene, bueno, no lo hablo por mí, digo cuando uno tiene, porque creo que así debe ocurrir. Cuando alguien tiene mucho dinero y no tiene salud, ¿qué cree usted que preferiría esa persona? ¿Tener más dinero y menos salud? Preferiría tener menos dinero, pero tener más salud. Porque hay algunas cosas que no se compran con nada. Y aunque pudiéramos tener el dinero que tuviéramos, no lograríamos alcanzar lo que realmente anhelamos nosotros. Por ejemplo, la paz, la bendición del hogar. Hay gente que tiene dinero pero tiene una casa. No tiene un hogar en donde hay una bendición, una mesa en armonía, en donde todos están contentos de compartir lo que el Señor le ha dado. No, ahí realmente el dinero es el que manda, pero la felicidad anda lejos de esa casa. Este hombre quisiera tenerlo todo. Y él no sabe cómo. Es importante para mucha gente, pero es un hombre que por dentro seguramente se va carcomiendo su autoestima, su dignidad. Ver un leproso era algo terrible, ya hemos estudiado esa parte. Era muy mal mirado, era un hombre que no podía vivir en la sociedad. Seguramente el futuro que le esperaba a Naamán era totalmente oscuro, por muy importante que él fuera, por muy valeroso que él fuera, o por muy bien considerado que estuviera con el rey. El futuro que venía era desastroso para él. Al final seguramente iba a tener que salir de la familia, irse a los lugares donde vivían los leprosos, habría que llevarle la comida y tirársela prácticamente. Era una vida indigna la que le esperaba. Pero como Dios es tan misericordioso, ¿cuántos dicen amén? Cuando Dios es tan bueno, porque no podemos saltarnos algo importante que dice la palabra, que por mano de él, Jehová daba victoria a los sirios. Algo había en él, seguramente que agradaba a Dios, pero algo Dios también quería tratar en la vida de él. Cuando tenemos muchas áreas bendecidas y tenemos alguna que es más débil, seguramente algo quiere Dios tratar en la vida de nosotros.
llámese el carácter. ¿Qué ocurre cuando estamos bien? Nos sentimos importantes, nos sentimos orgullosos y hasta altanero alguno cuando tiene más. ¿Ha visto usted alguna frase que dice la gente, bueno, este no tenía nada antes, es como un piojo resucitado, dicen a veces, ¿verdad? No, si no se olviden que algunos también los conocieron, sí. Porque hubo un roto con plata, no tiene clase pero tiene dinero. Y tal vez a causa del dinero tiene gente que busque el favor de él también porque seguramente les conviene. Pero sin embargo, este hombre es un hombre importante, pero le falta algo que alguien que a lo mejor no tiene nada que ver en el cuadro, en la escena, lo tiene porque tiene a Dios en su conocimiento y en su corazón. Y ahí me acordé de la palabra el viernes yo. Aparece una nana, una niña joven, que los sirios habían tomado de Israel cautivos a muchas personas, y entre esas personas venía una niña la cual terminó trabajando, como muchos de los esclavos israelitas que fueron sacados en cautiverio, en lugares importantes, como también lo fue José un día. Esta niña, en términos actuales, es asesora del hogar en la casa de Naamán. Es una nana que está al servicio de su esposa. Y a lo mejor para Naamán no significa nada. Simplemente alguien que ayude en el hogar. Sin embargo, ella tiene una palabra importante que entregarle al general. Y están bajo perfil, por así decirlo. Se siente tan insignificante que ni siquiera es capaz de decirle al general, mire, yo quiero hablar con usted. No. Como tiene más confianza con la esposa de él, porque ella tiene más cercanía con ella, con la dueña de casa, le dice, si mi señor le rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo encuentro una frase gloriosa. Porque cuando uno ha ido, mire, yo conozco personas conocedoras del Señor, que han estado tan enfermas a veces, y la fe les ha flaqueado tanto, que han sido aún capaces de ir a alguna curandera por ahí. ¿Alguien conoce alguna de esas? ¿Ha ocurrido? O que ven las aguas por allá, o ven los ojos, no sé. Cualquier cosa media rara que no es Dios. Yo creo que cuando uno está en condiciones tan precarias, en cuanto a la salud, y alguien le viene a decir, mira, si hicieras esto, tienes la oportunidad de ser sano. Yo veo que cuánta gente, mire, ahora último no se ve tanto en los consultorios por el problema que tenemos, pero había gente que se iba a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, para conseguir un número de un médico para que lo viera. Porque la salud es demasiado importante para nosotros, porque creo que nadie quiere morirse, ¿sí o no? ¿Había un candidato para que tengamos un velorio mañana? No creo. Por muy mal que nos haya ido a veces, nadie se quiere morir. Ni los que vamos más adelante siquiera. Pero sin embargo, estoy tratando de decir que las personas tal vez que no tienen un rol relevante, me estoy acoplando a la palabra del viernes. Y sin embargo, mire, ella con esa sola frase de una persona tal vez para mucho insignificante, tiene un movimiento pero extraordinario después de eso. Porque la señora le dice a su esposo, mira, dice la niña esta que está trabajando aquí en la casa, que si tú rogaras al hombre de Dios, a Eliseo que está en Samaria, él podía sanarte. Pero el hombre dice, ¿cómo hago yo? Porque yo no conozco a Eliseo. Sé que hay un profeta de Dios, pero no tengo la cercanía. Pero como yo soy amigo del rey de Siria, yo voy a hablar con el rey de Siria para ver si me hace algunos contactos. Comience una cadena de favores, por así decirlo. Lo que produjo la frase de esta nana. Y el rey le dice, pero por favor, para ti lo que sea, voy a mandar cartas especialmente contigo y tus siervos para que vayan a donde está el profeta, el hombre de Dios, en Samaria, y hasta cosas pueden llevarle por ahí. Entonces cuando llegan donde el profeta Eliseo, se produce, bueno, cuando llegan al rey primero de Israel, porque suponía que la nana le habla a la esposa de Naamán, la esposa de Naamán le habla a Naamán,
Naamán le habla al rey de Siria. El rey de Siria le manda carta al rey de Israel para que el rey de Israel intervenga a través y llegue a la presencia del profeta. Mire lo que produjo la frase de una mujer que confía en Dios. Aunque el rey no entiende nada, el rey de Israel dice, pero ¿qué me mandan a mí cartas? ¿Acaso yo soy Dios? Dice, ¿tengo poder yo para dar vida o dar muerte o algo? ¿Qué me meten en problema a mí? Yo no puedo hacer nada. Vayan donde el hombre de Dios. Todos conocen la historia, ¿verdad? Obviamente que el hombre de Dios no le da mayor importancia o ínfulas, como dicen algunos, al general, sino que va y le dice, bueno, anda y zambúllete en el río 7 veces. Jordán. Y más encima Naamán dice, bueno, es increíble que a veces hay gente que, como tiene un cierto estatus, no le gustó, por supuesto. ¿Acaso Abán y Farfá dijo, no son mejores ríos aquí en Damasco mismo? ¿Cómo ir al Jordán, que es un río medio turbio, así un poquito cochino? Entonces los siervos tuvieron que decirle, pero por favor, Señor, si te dijeron que te zambulle y vas a ser sano, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros confiamos en la palabra que tenemos, cuando creemos realmente de que Dios es poderoso para poder obrar aún en las personas que no lo conocen o que tienen cierto nivel, nos vamos a dar cuenta que toda la gente necesita de Dios. Toda. Por muy bendecida que esté, por mucho que Dios haya estado con ellos a lo mejor también y haya permitido que puedan lograr algún estatus, sin embargo siempre hay una necesidad mayor y una palabra que nosotros tenemos, y aún el último, por así decirlo, de los hermanos que está en la iglesia alimentándose de la palabra de Dios y aumentando la fe, tiene una palabra poderosa que puede cambiar la vida de mucha gente que hoy en día está necesitada. Alguien decía que no hay mayor mensaje, un mensaje más transformador que el mensaje del Evangelio del Señor. ¿Usted cree que la gente no necesita a Dios hoy día? Porque llegaron los 10%, porque, no sé, a algunos le llegaron bonos. ¿Usted cree que eso va a suplir la necesidad de la gente? ¿Que va a suplir la preocupación que tiene la gente? ¿La incertidumbre por lo que va a ocurrir? La sanidad mental, porque en realidad la mente es una de las cosas que más ha trabajado hoy en día en la vida de las personas. Las preocupaciones, por mucho que tengamos, pero no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. Esta palabra puede transformar el curso de mucha gente. La palabra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos vamos a un personaje, por ejemplo, como el rey David, y nos vamos antes de que sea el rey David, nos vamos a dar cuenta que es un hombre, es más, el último de los hermanos, insignificante. Es más todavía, cuando va el profeta Samuel a la casa de Isaí, van pasando todos los hermanos de David, que eran más o menos altos, eran hombres de guerra, estaban preparados, eran parte del ejército de Israel. Y Samuel piensa que es uno de ellos, porque obviamente unos hombres así, o menos como David, alto, buen físico, musculatura. Pero la mala noticia es que no era para ellos la bendición. Sin embargo, pregunta, ¿te queda alguno más? Ah, de veras. Hay uno por ahí. Hay uno que está cuidando ovejas. Mire, el único que se quedó aquí porque estaba a cuidar la oveja nada más. Es un hombre que no tiene ninguna importancia, además es joven, no tiene experiencia de nada. Sin embargo, a él lo manda su padre a llevarle algunos víveres a sus hermanos. Dice la Biblia que David era un poquito curioso así. Quería ver qué estaba pasando en la guerra. Fue más bien a observar. Y se da cuenta de que está ocurriendo un suceso medio raro, que hay un tremendo gigante que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. David no es nadie, no es nadie. Y David se molesta, y aunque los hermanos lo retan, que ¿qué viene a hacer aquí? Porque no tiene nada que... Si ellos no son capaces de enfrentarse a ese tremendo gigante, mucho menos el hermano más chico que no tenía ninguna experiencia de armas. Pero sin embargo, David sí tenía algo importante, que él confiaba en su Dios.
Y cuando nosotros podemos, hermano, a lo mejor delante de la gente no tener mucha importancia, pero cuando realmente en nuestro corazón está la confianza en Dios, Dios va a colocar una palabra diferente en la vida de nosotros para entregar a algún necesitado seguramente. Y David dice, bueno, yo lo voy a enfrentar. Mira lo que tenía. 5 piedras que había escogido del arroyo lisa y una honda. El gigante venía con espada, jabalina y lanza. No tenía por dónde, diría uno. Para nada. Pero ¿cómo? Se ríe más encima. ¿Cómo tú vienes? ¿Acaso soy un perro yo? No, le dice, tú vienes armado con estas cosas, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Mire, es una de las palabras destacadas que hay en la Biblia. Todo el mundo, aún los inconversos, hablan de David y Goliat, ¿sí o no? Cuando uno se va a enfrentar a una persona importante, dice, voy como David y Goliat, dicen. Porque voy a hablar con alguien y yo no soy absolutamente nadie. Pero sin embargo, como dijo el apóstol Pedro, no hemos pescado en toda la noche, pero como ahora tú dices que vamos a ir en el nombre del Señor. En tu nombre echaremos la red. Cambia la cosa. Cuando realmente nosotros, hermano, aparentemente no somos alguien importante. Yo recuerdo mucha gente que llegaba a la iglesia y decía, bueno, yo no tengo ningún cargo, decían. Como que era tan importante tener un cargo en la iglesia. Usted puede creer que había gente que se iba de la iglesia porque no le daban un cargo. El anhelo era llegar a ser alguien. Pero yo le pregunto a usted ahora, ¿qué somos sin el Señor? Nada. ¿Cuánto valemos sin Cristo? Nada. ¿Qué es nuestra justicia? Que a veces creemos que tenemos derechos de algo. Nada. Es como trapo de inmundicia, dice la palabra. Más encima dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era absolutamente nada, de barro, Dios nos tomó para formar algo glorioso. Pero lo glorioso no está en nosotros. El apóstol Pablo lo habla claro cuando dice, más tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Es como para decir, para que no nos creamos algo cuando Dios nos unge algo o cuando Dios nos da un ministerio, llámese un pastorado, un evangelista, un maestro, no podemos creernos que somos los dueños del ministerio. Simplemente por gracia y misericordia de Dios somos lo que somos. Por lo tanto, quien está sentado en la banca, como dicen algunos, ¿no vale menos que nosotros? Para mí el pastorado es tener mayor responsabilidad. Totalmente. Es un peso de gloria que tenemos encima los que hemos pastoreado. Pero creo que cuando Dios nos llama, es lo más glorioso también. Porque podemos estar confiados que con Él todo es posible. Cuando estamos confiados de que no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza, no es que nosotros seamos algo ni tengamos una varita mágica, simplemente confiamos en Dios, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. No transamos porque es una fe que Dios coloca en nuestro corazón para creer que con Él todo es posible y aún lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por muy difícil que veamos las cosas, pero Dios nos va a tomar en cuenta igual y va a actuar con personas que van un poco más atrás también. Hay un momento en que están predicando el Señor y los discípulos y ya se ha amontonado mucha gente. Ya ha llegado la hora de la merienda, como dicen algunos. Y el maestro le dice a sus discípulos, junten a la gente para que les den algo de comer. ¿Se acuerda el pasaje ese? ¿Pero cómo? Eran 5,000 hombres. No contaban a la mujer antiguamente. No había equidad de género ni nada de esas cosas. En Israel la cosa era distinta. Pero, ¿de dónde sacamos? Dijo uno. Hasta sacó unos cálculos uno, ni con 200 denarios, dijo Andrés. Alcanzaría, porque habría que montar como una panadería para alimentar, imagínense, unos 8,000, pongámosle.
Pero el Señor dijo, ustedes denle de comer. ¿Qué tienen? Dijo el Señor. ¿Qué tienen? Y dijo alguien, aquí hay un muchacho, dijo, que lleva 5 panes y 2 pececillos. Hoy el dicho peces, por último, más o menos grande ya. 5 panecillos y 2 pececillos, por así decirlo. O sea, para 8.000, absolutamente nada. Y el Señor dijo, tráigalo acá. Si la palabra que dio gracias, y lo colocaron en cestas, lo partieron, lo pusieron en cestas, y le dijo, júntelos de 50 en 50, por grupo así, y vayan ustedes repartiendo, nomás que es más que suficiente. Yo encuentro palabras extraordinarias. Yo pienso en la mamá que le dio la colación a este muchacho, porque antiguamente, obviamente, las caminatas eran más o menos largas donde iban, y le echó la comida para el viaje. Nunca pensó que le iba a dar comida para 8.000 o no sé cuántas personas. Yo pensaba en la importancia de las cosas pequeñas que tenemos en las manos de Dios. Porque cuando nosotros, es lo mismo que cuando dice la palabra, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda. Mas si muere, lleva mucho fruto. Esto quiere decir que si yo tengo un grano de trigo y yo me lo como porque tengo hambre, hasta ahí llegó el grano. Vida y muerte del grano de trigo. Pero la palabra me da a entender que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se desaparece, puede llevar mucho fruto. Cuando Dios nos da un grano y espera que nosotros por fe lo sembremos y luego lo rieguemos, yo creo que Dios está mirando un bosque. Nosotros miramos un árbol porque decimos, no, aquí planté un guaye, como dicen en el sur, con todo respeto. Allá se usan mucho los guayes para las leñas y todo eso. Y crecen rápido. Pero cuando uno planta uno de esos y dice, voy a tener un guaye. Pero luego de ahí uno puede sacar más granos, sobre todo si es fruto. Y usted de un árbol puede sacar, póngale 10 más. Y si tira 10 más, después de nuevo puede sacar 30 más. Y después va aumentando. Entonces, no nos imaginamos lo que Dios puede hacer con lo poco que nosotros decimos que tenemos. Y creo que la palabra más bien del viernes nos motivaba a nosotros a no mirar lo poco que tenemos, sino que a mirar lo mucho que Dios puede hacer con lo que nosotros tenemos. ¿Sí o no? A no sentirnos menos. A no desconfiar, porque si Dios nos llamó con un propósito. Siempre he dicho, Dios no llama a nadie por llamarlo nomás. Ni nadie creo que lo llama a uno por nada. Si usted marca un teléfono de alguien, no creo que... Aló, sí. ¿Para qué me llamó? No, para nada. No creo. Cuando alguien llama a alguien, lo llama con un propósito. Y Dios nos llamó con un propósito a nosotros para poder llevar su palabra primero. Y creo que ese debe ser la gran meta de nosotros, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque realmente aún lo poco que nosotros pensemos que tenemos en la mano del Señor puede ser grande y puede alcanzar a mucha gente más que necesita del Señor. Si le preguntamos a la viuda de la ofrenda de partida, hecho menos que todo, insignificante, 2 blancas tenía, los otros tirados los billetes encima. Sin embargo, dice la palabra que ella dio más que todo, porque dio todo lo que tenía. Aunque estaba escuchando un mensaje en delante que decía, bueno, esa viuda después seguramente tuvo que ir a pedir por ahí, dijo, a pedir limosna. No me sonó muy cuerda esa palabra del predicador que estaba escuchando yo. Yo creo que esa mujer nunca más le faltó. Yo creo que Dios le recontra multiplicó como a la viuda en los tiempos de Eliseo con el aceite y la harina. Yo creo que Dios es un Dios extraordinario y que cuando nosotros ponemos la confianza en Él, Él por supuesto que nos va a respaldar. Si la palabra de Él nunca va a volver vacía, sino que la Biblia dice que será prosperada para lo cual Él la mandó. Si Él coloca una palabra en nosotros, esa palabra Él la va a respaldar. No nosotros, es Dios quien va a respaldar la palabra que nosotros vamos a entregar. Por lo tanto, somos importantes, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que son importantes delante de Dios?
Vamos, tomemos ánimo. Comienza un nuevo año. Y Dios espera por nosotros. Los pastores reproducen pastores, pero las ovejas reproducen ovejas. Es deber de la oveja comenzar a predicar el Evangelio para que podamos llenar de Cristo los lugares donde nosotros estemos. Llámese trabajo, oficina, colegio, donde Dios nos coloque. Primeramente con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra manera, podamos demostrar que realmente somos hijos del Señor. Y no nos sintamos menoscabados, no nos sintamos poca cosa, somos importantes en la mano del Señor. Me encanta la palabra del apóstol Pedro: más vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Extraordinario como Dios nos ve. Aunque nosotros como Gedeón a veces estamos medio ocultos y escondidos con temores, sin embargo Dios nos ve como un varón esforzado y valiente. Dios espera que nosotros pongamos lo menos, Él va a ponernos más. Él va a colocar todo lo que nos falta. Dios suplirá, como dice el apóstol Pablo, todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es quien va a fortalecer nuestra vida, Él es quien nos va a respaldar, Él es quien nos va a animar. Solamente espera que nosotros confiemos ciegamente en Él, y aun que no veamos nada, o que no creamos que somos algo, o que no tenemos algo importante, lo que tenemos, las dos blancas, entreguémosle la mano del Señor. Cuando Dios se agrada de algo, lo va a bendecir. Y esperamos que Dios se agrade de nosotros en este año para que podamos ser bendecidos de parte del Señor en gran manera. Póngase en pie que vamos a orar para que el Señor nos siga alentando y motivando, para que podamos seguir confiando en Él, para que podamos seguir creyendo en que para Dios no hay nada imposible. Cierre sus ojos, por favor. Amado eterno Dios del cielo, te damos gracias, Padre bueno, por tu palabra. Creemos que tú eres siempre el que nos alienta, el que nos motiva, el que nos saca del polvo como el menesteroso. Eres el que quiere sentarnos con los príncipes de la tierra, porque de verdad delante de tus ojos somos piedras preciosas, somos gente importante y valiosa que ha recibido tu nombre, que nos hemos bautizado, hemos decidido caminar contigo, no apartarnos de ti, sino que seguir creyendo que tú seguirás obrando en forma maravillosa y extraordinaria en favor de cada uno de nosotros. Yo ruego que tú bendiga a cada uno de los que está conectado de norte a sur del país, y también los hermanos que están en este lugar, para poder seguir creyendo en la palabra que tú nos entregaste, creyendo en el mandato que tú nos diste de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por muy simple que nos veamos, tú estarás con nosotros. Tú pondrás palabras en nuestra boca, como esta mujer que trabajaba en casa de Naamán. El importante no somos nosotros, eres tú, Señor. Y gracias te damos por respaldar esta palabra que has puesto en nuestras bocas, y seguirás bendiciéndonos en este año que comenzamos. Gracias te damos, Padre. Recibimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.